tardes, buenas noches, según sea el caso, que el Señor les bendiga. Vamos a comenzar con nuestro segundo libro de Samuel, porque la clase pasada vimos primera de Samuel. Y como oraba Elizabeth, realmente es una bendición poder reunirnos a través de este medio que utilizamos, gracias a Dios. Y necesitamos que el Señor nos hable, necesitamos que el Señor nos abrace, necesitamos que el Señor nos dé un beso, necesitamos que el Señor nos discipline, nos exhorte, necesitamos al Señor. Y su palabra es lo que tenemos aquí a disposición para compartir. Dice: la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. ¿Qué te parece? Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Y en esta recorrida que vamos a estar dando, realmente el Señor nos está dando el privilegio de pasar libro por libro. Viste que a veces decís, Abdía, ¿quién lo conoce? No, mejor leo, no sé, los Salmos, no, qué bueno que poder pasar por todos los libros y el Señor nos va hablando en cada uno de ellos y nos va mostrando a Cristo en cada uno de ellos. Segunda de Samuel. ¿Cuál es el trasfondo histórico de este libro? En la Biblia hebrea, estos dos libros estaban unidos en uno solo, como vimos en la clase anterior, y nos cuentan en detalle los días finales de la teocracia, en la cual Dios gobierna directamente a través de los jueces. Esa es una teocracia, es el gobierno de Dios. Y también nos relata los primeros tiempos del reino. Acuérdense en que Samuel fue el último juez, también oficiaba de profeta, lo desechan a él y comienzan los reinados monárquicos. Israel rechaza al Señor Dios y pidió un rey como las otras naciones. El primer rey fue Saúl, un hombre de hermosa apariencia, guerrero, competente, pero no con demasiada devoción a Dios. Cuando Saúl murió, David, a quien Dios había escogido, fue instalado como rey. Estos libros, primera y segunda de Samuel, cubren la vida de David junto con un relato de Samuel, el último de los jueces. Este libro relata en detalle los días finales de la teocracia, en la cual Dios gobierna directamente a través de los jueces, y describen los primeros tiempos de la institución de la monarquía. Israel rechazó a Dios y pidió rey, ustedes recordarán, tal como las otras naciones. O sea, queremos ser igual a las naciones. Eso, si lo pudiéramos meter en un mensaje en un mensaje para un domingo, podríamos decir que queremos nosotros, la iglesia, ser como el mundo, ¿no? Copiarles a ellos, y de hecho es lo que se está haciendo, ¿no? En vez de, como dice el pastor Chuy Olivares, en vez de ser la iglesia luz del mundo, el mundo termina siendo luz para la iglesia. En este libro de Segunda de Samuel se relata la vida de David y la de Samuel, el último de los jueces. En la Biblia hebrea, los dos libros formaban un solo escrito. En todo el desarrollo de la enseñanza, ustedes van a ver que hay cosas que se reiteran y se repiten a propósito para que se vayan asimilando en nuestras mentes santificadas. El método literario. ¿Qué género de literatura es el libro? Bueno, es un libro histórico. El método panorámico, ¿cuál es la idea principal del libro? Este libro fue nombrado así en honor del profeta que ungió a David y lo guió a vivir para Dios. Shmuel, ¿se acuerdan? Shema, él. Dios escucha, o el que escucha a Dios. ¿Cuál fue la razón principal por la cual se escribió este libro? Bueno, registrar la historia del reino de David, demostrar
cuán eficaz puede ser un liderazgo cuando se está sujeto a Dios. Interesante. Revelar que una sola persona puede distinguirse dentro del montón, no ser uno del montón, sino distinguirse. Todos rechazan a Dios, todos son tibios o todos dan la espalda a Dios, entonces yo decido hacer lo contrario, me rebelo contra ese sistema y decido ser fiel a Dios. Qué buen título para un mensaje también, ¿no? Qué buen pensamiento ante una corriente que va como un tsunami hacia una dirección. Nosotros nos paramos en contra de ese tsunami y caminamos hacia la meta que es Cristo. ¿Qué más nos muestra este libro? Muestra las cualidades personales que agradan a Dios, que es lo que le contenta el corazón a Dios. Nunca te pusiste a pensar, ¿cómo puedo contentar el corazón de Dios? ¿Viste cuando vos tenés una persona amada, un hermano, un amigo, un cónyuge, un hijo, que uno cuando llega el día del cumpleaños, el día del amigo, el día del hijo, el día de la madre, el día del abuelo, el día del padre, ¿con qué le puedo sorprender? ¿No? ¿Qué le puedo regalar a esa persona tan amada? ¿Con qué puedo contentar su corazón? ¿No? Entonces está ese dicho clásico de las madres: con que te portes bien y estudies y trabajes y seas una persona de bien, ese es mi mayor regalo. No me traigas tantos bombones que voy a engordar, ¿no? Pero si tendríamos que preguntar, ¿qué le contentará al Señor? Y bueno, sabemos, en este libro vamos a encontrar que es la obediencia. Cuando Samuel le dice al Señor, obediencia quiere el Señor, obediencia, porque la rebeldía, la rebelión es igual a la hechicería y a la idolatría. Entonces en este libro podemos ver explícitamente cuáles son las cosas, cómo es la personalidad de Dios y qué es lo que a Él le agrada. Bueno, entre otras cosas, la integridad. ¿Qué más describe este libro? Bueno, describe a David como el líder ideal de un reino imperfecto y anuncia a Cristo que Él será el líder ideal de un reino nuevo y perfecto y eterno. ¿Cuáles son las palabras claves? Bueno, del capítulo 1 al 10 de nuestro libro Segunda de Samuel vas a encontrar palabras como rey, reinar, preguntar, efod, arca, pacto, delante de Jehová, mal, malo, maldad, pecado. Esas son las palabras que aparecen como palabras claves en esos capítulos. Desde el capítulo 11 al capítulo 12 vas a encontrar palabras claves como preguntar. Vas a encontrar arca, mal y malo y pecado, otra vez. Y desde el capítulo 13 al capítulo 24, viste que estamos haciendo un recorrido gigantesco, rápido, ¿no? Aparece la palabra otra vez, preguntar, arca, pacto, delante de Jehová, mal, malo, maldad, pecado, y aparece espíritu, el espíritu con mayúscula, hablando del Espíritu de Dios. El tema de nuestro libro es el reino y pacto, el arca del pacto, hazañas y proezas de David. David vence a Goliat, le corta la cabeza, y es en cierta manera comienza a reemplazar a Saúl ante el pueblo. La cobertura histórica desde el nacimiento de Samuel abarca este libro, aproximadamente año 1100 a.C., hasta el fin del reinado de David, año 970 a.C. ¿Cuál es el énfasis que nos da este libro? El principio del reino en Israel. La preocupación por el reino y por la lealtad al pacto, el arca del pacto como representativa de la presencia de Dios, es decir, la importancia de la presencia de Dios, la elección de Jerusalén como la ciudad de David, el pacto davídico con sus acentos y detalles mesiánicos. También habla este libro, hace énfasis al adulterio de David, al asesinato indirecto de David y sus consecuencias también. ¿Cuáles son las características principales de nuestro libro? Este libro fue nombrado
como dije anteriormente, en honor al profeta Samuel, se llama Samuel. Antes era un solo libro. Después, en la Septuaginta, se ha dividido en dos tomos, podríamos decir, primera y segunda. ¿Cómo debiéramos leer el libro segunda de Samuel? Bueno, después de lo que hice, es un mensaje esto, es un mensaje, como decía un programa de radio cristiana, un mensaje directo al corazón. Después de lo que hice, o sea, ponete en el papel de David, después de lo que hice, ¿cómo podría Dios amarme? Viste que te hacen algo a vos, te traiciona un amigo que amás y vos decís, no sé si lo perdono, no sé, sí, no lo voy a sacar de mi vida, pero ya cambió para mí, ya no es lo mismo, ya, ¿no? Qué tremendo cómo somos, ¿no? Y ahí entendemos lo que significa el amor de Dios, ¿no? El perdón de Dios, el perdón es algo tremendo, es una restauración de una relación, llamale, si querés, matrimonial, una amistad, un compañerismo. Bueno, Dios, ¿cómo podría amarme? David tenía el mismo derecho de hacerse esa pregunta. La misma pregunta que vos y yo podríamos hacernos. ¿Cómo Dios me ama? ¿Qué vio en mí? Bueno, nada, vio miseria. Porque hasta hay canciones también ahí que viste en mí. O sea, nada. Lo peor. No, porque yo merezco, ¿no? Merecemos el infierno. O sea, eso es lo que merecíamos, pero el Señor tuvo misericordia. ¿Cómo era la vida de David? Adulterio, asesinato, violación de la ley de Dios, rebelión. David padeció mucho dolor como resultado de sus malas decisiones. Todo lo que uno siembra cosecha, ya lo conocemos de memoria esto, ¿no? Pero si nosotros estamos hoy cosechando cosas por pecados que hemos cometido hace tiempo atrás y ya no nos hemos arrepentido, pues tenemos que aprender sabiduría a no seguir sembrando cosas malas para que más adelante no vengan resultados terribles para nuestras vidas. Aún así, David es recordado como el mayor rey de Israel y uno de los adoradores de mayor intimidad con Dios. Así que si hay esperanza para David, también hay esperanza para vos y para mí. En la primera mitad del libro Segunda de Samuel, David consolida su poder hasta que finalmente llega a ser rey sobre las 12 tribus de Israel. La segunda mitad del libro relata los problemas personales y familiares que lo afligieron y que condujeron a una gran tragedia nacional. O sea, vos fíjate que los problemas que tuvo David, los conflictos, se tejían o nacían dentro del reino y eran de su propia familia. ¿Y a causa de qué? A causa de que él un día subió a la azotea cuando él tenía que estar peleando la batalla con sus soldados, él pecó y después casi tambalea su reino. Decir que el Señor se lo prometió que no iba a caer, pero casi tambalea y él muere casi, digamos, de una enfermedad de los huesos, dicen algunos, pero con un corazón redimido, pero las consecuencias, dice, aún hasta tenía una enfermedad en sus huesos o algo así, a causa del pecado y la angustia que le provocó las consecuencias de su pecado. Por eso, amado, amada, si tenés pensado pecar, también hacete cargo de las consecuencias. En la perspectiva general, este libro claramente muestra la mano de Dios en los eventos humanos. David subía al poder porque Dios lo seleccionó, no porque él era un gran guerrero. Las proezas históricas de David fueron posibles porque siguió al Dios que lo había ungido. Nunca se olvidó él quién lo ungió, quién lo llamó. Entonces acá hay otra enseñanza. Este libro es tremendo, rico en enseñanzas, ¿no? Que de repente me surgen ahora. Si Dios te ungió y Dios te eligió y Dios te capacitó, nunca te olvides de eso. Los fallos morales de David muestran la justicia y misericordia de Dios en respuesta al pecado.
Algunos pretenden dividir la ley y la gracia como algo tajante, ¿no? Antiguo Testamento es la ley y el que pecaba moría. Mira, David, según la ley, era digno de ser apedreado, pero se le aplicó gracia y perdón. Tremendo, ¿no? Los títulos, bueno, los manuscritos hebreos, y insisto con esto, más antiguos, titularon el libro de Shmuel o Samuel por el hombre que Dios usó para establecer ese reinado. Más adelante los textos hebreos y las versiones en español llamaron al libro dividido, primera y segunda de Samuel. Perfecto. El autor, bueno, como vimos la vez pasada, no pudo haber sido otro que el profeta Samuel, y también Natán y Gad fueron coautores del libro de Samuel. Dice Primera de Crónicas, siempre uno se confunde con la CR, Primera de Crónicas 29:29, y los hechos del rey David primeros y postreros están escritos en los libros de las crónicas de Samuel, vidente, en las crónicas del profeta Natán y en las crónicas de Gad, vidente. Bueno, ahí está clarito, ¿no?, quiénes fueron los autores. ¿Cuántos capítulos tiene nuestro libro? 24. Fecha de su escritura. Bueno, repasando un poquito, originalmente los libros Primera de Samuel eran un solo libro. Los eventos del primer libro de Samuel abarcan aproximadamente 100 años, del 1100 a.C. al 1000 a.C., y los eventos que se relatan en el segundo tomo de Samuel cubren otros 40 años más. Entonces la fecha de su escritura sería aproximadamente un tiempo posterior al año 960 a.C. ¿Cuál es el propósito de la escritura? Segunda de Samuel es el registro del reinado del rey David, y este libro coloca al pacto davídico en su contexto histórico. Bueno, prepara tu Biblia, que vamos a ver algunos versículos claves. Segunda de Samuel 7:16. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu trono, y tu trono será estable eternamente. Eso es lo que le habla el Señor a través del profeta a David. Es decir, por eso parecía como que tambaleaba su reino, como que le iban a hacer un golpe de estado, lo iban a destronar, pero el Señor prometió a David que iba a reinar y continuó con su hijo y así sucesivamente. Otro versículo clave que tomamos es 2 de Samuel 19:4. Mas el rey, cubierto el rostro, clamaba en alta voz: Hijo mío, Absalón, Absalón, hijo mío, hijo mío. David sufre por la muerte de su hijo Absalón, quien quiso destronarlo, pero bueno, había un pacto sobre David y ni aún su hijo podía evitar que se cumpliese la palabra de Dios. Segunda de Samuel, capítulo 22, versículo 2 al 4, dijo: Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Vamos a ver un breve resumen de nuestro segundo libro de Samuel. Del capítulo 1 al capítulo 10, lo que vemos son los triunfos de David, las victorias de David. Del capítulo 11 al capítulo 20 vemos los problemas de David. ¿Viste cómo? De arriba para abajo, ¿no? Y del capítulo 21 al 24, que es la última parte del libro, que es un apéndice no cronológico que contiene detalles posteriores del reinado de David. El libro comienza con David recibiendo la noticia de la muerte de Saúl y sus hijos, el segundo tomo de Samuel. Él proclama un tiempo de duelo. Enseguida, David es coronado rey sobre Judá, mientras que Isboset es asesinado, y los israelitas le piden a David que reine sobre ellos también, capítulo 4 al 5. David muda a la capital del país
de Hebrón a Jerusalén y más tarde transporta el arca del pacto allí. Capítulo 5 al 6. El plan de David fue de construir un templo en Jerusalén, es vetado por Dios, es decir, es anulado por Dios, quien entonces le promete a David las siguientes cosas. Primero, que David tendría un hijo que gobernaría después de él. Segundo, que el hijo de David construiría él el templo, porque tus manos están llenas de sangre. Tercero, el trono ocupado por el linaje de David sería establecido para siempre. Y cuarto, Dios jamás apartaría su misericordia de la casa de su hijo. Segunda de Samuel, capítulo 7, 4 al 16. David conduce a Israel a la victoria sobre muchas naciones enemigas, las cuales se le rindieron, y él también muestra su bondad con la familia de Jonatán al aceptar y retribuir a Mefiboset, el hijo lisiado de Jonatán. Ustedes habrán leído, habrán escuchado la canción, el rey te manda a llamar. Bueno, ahí está el capítulo 8, capítulo 10, vemos la misericordia de David con la descendencia de, digamos, de mismo Saúl, hijo de, y su hijo Jonatán, y su descendiente Mefiboset. Entonces David cae. Él codicia a una hermosa mujer llamada Betsabé, comete adulterio con ella y luego manda a matar a su esposo. Terrible capítulo que David lo quisiera esconder, ¿no? Pero el Señor saca todo a la luz. Capítulo 11. Mira si el Señor revelara nuestro capítulo 11 de nuestra vida, ¿no? Qué misericordia que tiene el Señor. Cuando Natán, el profeta, confronta a David con su pecado, David lo confiesa. Ahí vemos el corazón maleable, el corazón conforme al corazón de Dios, ¿no? Natán viene con mucha sabiduría de parte de Dios a contarle una historia, ustedes lo pueden leer después. Entonces él confiesa y Dios en su gracia lo perdona, gracia. Sin embargo, el Señor le dice a David que los problemas surgirían desde dentro de su propia casa. Cuando Natán le cuenta la historia de la ovejita, que ustedes recordarán, ¿no? Que aquel hombre que tenía muchas ovejas y tenía un vecino que tenía una sola, de repente le viene una visita, del Chaco, ¿no? Que le gusta comer cordero. Bueno, entonces le dice el siervo, ¿qué hacemos para agasajar a nuestro? ¿Matamos un cordero? Sí, pero no el nuestro, no de los nuestros, que tenemos muchos. Mejor matar al que solo al vecino. Entonces David, como casi se desgarra la ropa, dice, ese hombre es injusto, debe pagar 4 veces según la ley. Le recomiendo la prédica del pastor Chuy del domingo, restitución. Según la ley había que pagar un monto multiplicado. Entonces le dice 4 veces. Entonces cuando le dice Natán, ese hombre eres tú. Y 4 de los hijos de David murieron de manera terrible. Entonces, tengamos mucho cuidado, ¿no? Por eso siempre yo en mis enseñanzas digo que por amor a Dios primero, por amor a nosotros y por amor a nuestros hijos, por amor a tu esposa, por amor a tu esposo, guárdate en santidad. Y el problema viene cuando el primogénito de David, Amnón, viola a su media hermana. ¿Qué te parece? Tamar, en represalia, el hermano de Tamar mata a Amnón. Absalón entonces huye de Jerusalén en vez de enfrentar la ira de su padre. Más tarde Absalón encabeza una revuelta contra David y algunos de los colaboradores más allegados a David se unen a la rebelión, capítulo 15 al 16. David es forzado a salir de Jerusalén y Absalón se establece él mismo como rey por un corto tiempo, hizo ahí su reinado. Sin embargo, el usurpador es derrocado y contra los deseos de David, que él dijo no lo maten, lo matan, porque Absalón tenía una cabellera larga, así como nazareo, y queda ahí enlazado, queda ahí enganchado de unas ramas y ahí lo asaetan, ¿no? Entonces David llora a su hijo caído. Un clima generalizado de inquietud impregna el resto del reinado de David. Los hombres de Israel amenazan con separarse de Judá y David debe sofocar otra insurrección, capítulo 20. El apéndice del libro incluye información concerniente a 3 años de hambre en la tierra, capítulo 21. Nace una canción de David, capítulo 22.
Un registro de las hazañas de los guerreros más valientes de David se relatan en el capítulo 23. Y el pecaminoso censo de David y la consiguiente plaga, otro pecado, otra desobediencia de David que trajo miles de muertos, ¿no? O cientos de muertos. Capítulo 24 y van a ver el número de muertos. Referencias proféticas de nuestro libro. El Señor Jesucristo está en todos los libros de la Biblia y es visto principalmente en dos partes de Segunda de Samuel. Primero, en el pacto davídico, como se indica en Segunda de Samuel 7:16, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Y está profetizando el reinado de Jesús. Y reiterado en las palabras del ángel que apareció a María para anunciarle el nacimiento del Mesías, de Cristo Jesús, Lucas capítulo 1, 32 al 33, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Ahí está la confirmación de lo que el profeta le dice a David. El Señor Jesús es el cumplimiento del pacto davídico. Él es el Hijo de Dios en la línea de David, quien reinará para siempre sobre todas las naciones, que esto lo vamos a ver muy pronto. Segundo, Jesús es visto en la canción de David al final de su vida, ahí en Segunda de Samuel capítulo 22, ahí lo puedes leer. Él canta de su roca, él canta de su fortaleza, y canta de su libertador y de su refugio y salvador. ¿Quién si no es Él? ¿No? Como dice una canción, ¿quién si no es Él? Habla de Jesús. Jesús es nuestra roca. Dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. 1 Corintios 10:4. Pastor, ya lo leíste la vez pasada. No importa que esa palabra se grabe en nuestros corazones. ¿Te parece? Dice... Primera de Pedro 2:7, lo leemos de vuelta. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la piedra, la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2:7 al 9. También profetiza David, que es el libertador de Israel. Romanos 11:25. Miren, esto lo vamos a ver, si el Señor nos da vida, o mejor dicho, si me da vida a mí, más adelante vamos a estudiar escatología también, ampliada, si el Señor así lo quiere, porque a veces el Señor cambia todos los planes. Va a haber una conversión nacional que nunca se ha dado, una conversión nacional, un verdadero avivamiento. Viste que ahora todos hablan de... Bueno, ahora están todos escondidos los profetas y apóstoles de los avivamientos, están todos bajo de la cama. Pero va a haber un avivamiento porque dice la palabra del Señor que todo Israel será salvo. Esto es maravilloso. Esto estamos hablando ya de tiempo escatológico, cuando el Señor venga, que Israel va a terminar dándose cuenta que el anticristo es un fraude. Y la predicación de aquellos hombres, los 2 testigos, los 144.000, bueno, va a ser algo tremendo eso. Entonces el pueblo de Israel va a completarse, porque a ellos les falta todo, les falta el Mesías, pero tienen un conocimiento, ellos aman a Dios, pero les está faltando el Mesías, les falta todo. Entonces dice, pero no quiero, Romanos 11:25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Él está hablando, Pablo, a la iglesia en Roma, a los gentiles también, ¿no? Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Es decir, hay un número de gentiles que el Señor sabe quiénes son y cuándo se termina y el Señor baja el martillo, ¿sí?
Dice Romanos 11:26, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, y vendrá de Sión el libertador, que habla David también en 2 Samuel, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. La conversión nacional de Israel. Nuestra fortaleza. David habla también de que es mi fortaleza, Dios mi fortaleza. Hebreos 6:18 dice, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos, agarrarnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Y nuestro único Salvador, también habla del Salvador. Lucas 2:11 dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y dice 2 de Timoteo 1:10, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador, Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Amén. Vamos a ver la aplicación práctica de 2 de Samuel. Cualquiera puede caer a un hombre como David, quien realmente deseaba seguir a Dios y quien fue ricamente bendecido por Dios. Esto es interesante analizarlo, amados, porque no alcanzan los buenos deseos. Yo tengo deseos de amar a Dios, tengo deseos de hacer esto, pero date cuenta que humanamente los deseos son fluctuantes, tienen ciclos o hemiciclos, donde un día tenés ganas de adorar al Señor y otro día tenés ganas de hacer la voluntad de la carne. Entonces, lo importante es tener el Espíritu de Dios en nosotros y obedecer a su palabra. David tenía el Espíritu de Dios, pero desobedeció a su palabra. Entonces, esto es un trabajo, ser cristiano es un trabajo de todos los días, es una edificación de día con día a día. Yo me entregué en el año 1935, me entregué en una campaña de Billy Graham y qué sé yo, y a partir de ahí, amados, todos los días debemos revisar cómo estamos con el Señor. Todo el día debemos revisar si el Espíritu de Dios está en nosotros, si no está entristecido dentro nuestro o de plano si hemos nacido de nuevo. Este hombre David cayó y este hombre quería seguir a Dios y fue bendecido por Dios, o sea, fue bendecido, fue usado por Dios, pero fue susceptible a la tentación. ¿Qué dice la palabra del Señor con respecto a la tentación? Huir, no hacerle frente ni hacerse el poderoso allí, sino que es importante, amados, huir, es importante salir, es importante ser sabio ante la tentación, buscar la salida. El pecado de David con Betsabé debe ser una advertencia a todos nosotros para guardar nuestros corazones, nuestros ojos y nuestra mente, y no solo a los varones, sino a las mujeres, porque el pecado no generalmente tiene que ser de índole sexual. Hay múltiples tipos de pecado. El orgullo sobre la madurez espiritual y nuestra habilidad para resistir la tentación en nuestra propia fuerza es el primer paso a la caída. Repito este concepto. El orgullo sobre la madurez espiritual y nuestra habilidad para resistir la tentación es el primer paso hacia la caída. Por eso dice 1 Corintios, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Dios es clemente para perdonar aún los pecados más horribles, más atroces, cuando verdaderamente nos arrepentimos. La clave es el arrepentimiento, la fe y el arrepentimiento. Sin embargo, el curar la herida causada por el pecado no siempre borra las cicatrices. Y hablando de adulterio, el adulterio es un pecado que golpea, es un pecado que nos lastima, pero es un pecado que al lastimarnos a nosotros, lastima a tu cónyuge, porque los dos son uno. No es que te lastimas solo, lastimas a tu esposa y viceversa. Entonces, ahí tiene que haber un trato muy, muy fuerte del Señor, porque aún el cónyuge tiene derecho a pedir el divorcio, ¿no? Es un tema que hay para cortar tela de esto, ¿no?
Pero por eso es tan importante, varón, mujer, a la hora de que te llega ese llamadito de ese compañero de la facultad o del jardín de infantes, si hiciste jardín de infantes, ¿no? Y por el Facebook, viste, lo encontrás de vuelta, y mirá, la que era gordita ahora está flaquita, y la que era flaquita está gordita, y bueno, lo que sea. O aquel varón que hace mucho que no lo veía, me invitó a tomar un café. Mucho cuidado porque así cayó David. Entonces, los pecados que Dios perdona el pecado, porque Dios sí perdona, sin embargo, las heridas que puede traer, las situaciones en el matrimonio que puede traer son terribles. El pecado tiene consecuencias naturales, y aún después de que se fue perdonado, David cegó lo que había sembrado. O sea, Dios le perdonó, pero cosechó lo que había sembrado. Su hijo, nacido de la unión ilícita con la esposa de otro hombre, de Betsabé, murió, fue quitado. 2 de Samuel 12. Y David sufrió la miseria de una ruptura en su amada relación con su Padre Celestial, que lo relata vívidamente en el Salmo 32 y 51, que obviamente no es que te animo a leerlo, te obligo a leerlo si vos sos un estudiante de la Biblia. ¿Cuánto mejor es evitar pecar en primer lugar en vez de tener que pagar las consecuencias? ¿No? ¿Cuánto mejor es evitar pecar en vez de tener que pagar las consecuencias y después buscar el perdón y el arrepentimiento? Reflexión final para terminar. Una reflexión de este libro de Charles Spurgeon dice así: aunque David sabía que había sido ungido para ser rey sobre Israel, no iba a dar un paso hacia el puesto que le correspondía sin antes pedir la guía a Dios. Ahí vemos el corazón conforme al corazón de Dios. Más aún, no se satisfacía con una orientación en general, sino que deseaba una indicación particular y específica de hacia dónde ir. Toma esta palabra para tu vida, amado. No le bastaba a David con que Dios le dijera, ve. Él quería saber con exactitud a qué ciudad de Judá debía dirigirse. Y esto no era algo excepcional en la vida de este varón David. Desde su juventud, él acostumbraba solicitar la dirección del Señor en todos los casos de dificultad, y jamás parecía satisfecho a menos que escuchara el sonido de los pasos del Señor tras sí o visualizara una indicación clara de que su maestro estaba junto a él, delante de él o caminando a su lado. Qué importante este pensamiento de Spurgeon, que él saca de 2 de Samuel, para nuestras vidas, para las decisiones importantes y también, ¿por qué no?, para las no tan importantes, para las trascendentes y las intrascendentes. Buscar la guía del Señor, pedir claridad. El Señor está ahí dispuesto a respondernos. Entonces, no es que el Señor no habla, sino que a veces tenemos los oídos medio embotados, medio tapados. Entonces, que el Señor nos ayude a escuchar la voz de Dios para tomar dirección en lo que tenemos que hacer. Termino, como siempre hago, haciendo un vistazo general de nuestro libro, 2 de Samuel, que es el libro número 10 del Antiguo Testamento. El autor, para hacer un repaso, sabemos que fue Saúl, Natán, Saúl fue un protagonista, fue Samuel, Natán y Gad. Fecha en que se escribió el libro alrededor de promedio 900 años antes de Cristo. ¿Qué años abarca qué periodo abarca este libro? Año 1000 al 975. Y por último, historias famosas que incluye: David trae el arca de la alianza a Jerusalén y avergüenza a su esposa mientras baila alegremente, ¿no? 2 de Samuel 8. David toma a Betsabé, la esposa de otro hombre, 2 de Samuel capítulo 11, el capítulo fatídico de David. Y por último, el intento del derrocamiento y la muerte del hijo de David, Absalón, 2 de Samuel 18. Absalón, creo que yo dije Jonathan hoy, pero era Absalón. Bueno, amados, si el Señor nos dice otra cosa y nos da vida, y no viene antes, ¿no? Si viene antes y te quedaste, puedes escucharlo tranquilamente al audio. Nosotros estaremos celebrando en los cielos, pero te animo a que te pongas a cuenta con el Señor. Que Dios te bendiga. Será hasta la próxima. Eres el alfa y la omega, el principio y el fin. Dile conmigo: la estrella de la mañana, oh Jesús mi Salvador. Y el que es santo siga siendo santo, el
que es justo siga siendo justo, estando atentos porque pronto volverás. Bienaventurado el que guarda tus palabras, Señor. Así es, los que con vestiduras limpias delante de ti estarán. Gracias.